Hola, buen día a todos. El día de hoy vamos a resolver un problema enfocado en el tema de el trabajo realizado por fuerzas externas sobre objetos. En este caso, pues vamos a mostrar a una persona jalando a una pequeña niña a través de un trineo y pues lógicamente esta fuerza que está aplicando la persona está generando movimiento sobre el objeto. Entonces recuerden que cuando nosotros hablamos de encontrar el trabajo debido a una fuerza, esta fuerza debe ser capaz de generar movimiento sobre el objeto. Entonces es muy importante tener bien claro eso, ya que van a ver dentro del objeto en movimiento muchas otras fuerzas que están interactuando con el mismo, pero no están generando trabajo. Entonces, van a haber fuerzas que, pues, si se puede decir así, vayan en la dirección del movimiento del objeto y pues lógicamente serán fuerzas que producirán trabajo realizado por estas fuerzas, y van a haber fuerzas que no van a estar generando trabajo, ya que pues son fuerzas que no están generando movimiento en el objeto. Entonces, para poder entender un poco esto, vamos a tratar de resolver una serie de problemas enfocados en ver qué fuerzas generan y qué fuerzas no generan trabajo. Entonces, resolvamos el problema enfocado en este padre que está tirando de su hija, dice acá, sentada en un trineo, y vean que aparece un dato relevante, vean que nos habla de que este objeto o esta niña está moviéndose con velocidad constante. Ya todos sabemos por cinemática que cuando un objeto se mueve con velocidad constante es porque su aceleración es cero. Y esto es una conclusión, ¿verdad? O sea, si el objeto se mueve con velocidad constante, la aceleración de este objeto, en este caso la niña, es igual a cero. Entonces, vamos a empezar a resolver este problema y bueno, sigamos leyendo. Dice acá sobre que esta niña se desliza, bueno, está sentada en un trineo y se mueve con velocidad constante sobre una superficie horizontal. Y dice que la distancia que recorre esta niña son 10 metros, como muestra la figura. Entonces vean, aquí aparecen los 10 metros, ¿verdad? Que se mueve la niña. Y nos dice que la masa total del trineo y la niña es de 35 kilogramos, y nos habla de un coeficiente de fricción cinética entre los patines del trineo y la nieve. ¿Qué significa que el problema nos esté dando un coeficiente de fricción cinética? Nos está diciendo que tenemos que incluir dentro de nuestro análisis una fuerza de fricción cinética, ¿verdad? O sea, si la superficie es rugosa, tenemos que incluir dentro de nuestro análisis de fuerzas la fuerza de fricción cinética. Entonces vamos a resolver las fuerzas que están interactuando sobre esta niña, ¿verdad? A través de un diagrama de fuerzas. Entonces, pues para hacer ese diagrama, pues vamos a realizar un plano coordenado, ¿verdad? En donde pues a este le voy a nombrar el eje de las X, este lo voy a nombrar el eje de la Y, y vamos a empezar a dibujar las fuerzas que están involucradas sobre el objeto. Entonces vean que primero que todo tenemos la fuerza F. Entonces, bueno, vamos a utilizar esta línea de aquí, entonces por acá viene la fuerza F, ¿verdad? Vean que también tenemos al peso de la niña, ¿no? Tenemos el peso, entonces pues lo incluimos aquí, ¿verdad? El peso. Vean que también tenemos la reacción de la superficie con respecto al trineo y la niña combinada a la masa, que es la fuerza normal, que es una fuerza que va siempre en reacción a la acción del peso, ¿verdad? Entonces, la fuerza normal, vean que sería una fuerza que va hacia arriba. Y por último, tendríamos que incluir la fuerza de fricción, que en este caso, recuerden, las fuerzas de fricción son fuerzas que se oponen al movimiento del objeto. Entonces, si esta niña se está moviendo hacia las X positivas, entonces nuestro
nuestra manera de proceder es dirigiendo, la fuerza de fricción, en este caso en contra de este movimiento a lo largo de X positivo, o sea que se mueve hacia las X negativos. Por eso la flecha hacia la izquierda. Entonces, dibujamos esa fuerza de fricción en este sentido. Bueno, también nos comimos la fuerza normal, por aquí lo vamos a colocar la fuerza normal, y pues vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Vean que aquí teníamos la fuerza F, esta la fuerza debida al peso, la fuerza normal, y por acá tenemos la fuerza de fricción. Entonces, aquí tenemos ya las 4 fuerzas que están involucradas en la niña, ¿no? Entonces, vean, la pregunta que nos está haciendo el problema es ¿cuánto trabajo efectúa el padre? Entonces, para responder eso, pues sería muy fácil calcular, si se puede decir así, el trabajo a través de eh, un simple cálculo, ¿verdad? En la cual pues diríamos el trabajo es fuerza por distancia, ¿verdad? Y decir, bueno, si sabemos la fuerza, pues sabemos la distancia también, entonces aquí solo sería prácticamente ver cuál de las componentes de esta fuerza, si bien sea la fuerza Fx o bien sea la fuerza Fy, cuál de estas dos componentes estarían generando trabajo. Entonces, vean que sería fácil de identificar de que la fuerza que está generando trabajo, bueno, que en este caso es la fuerza del padre, sería únicamente la componente en X de la fuerza, ya que esta componente es la que está realizando el movimiento del trineo para esos 10 metros que nos dice el problema. O sea, la fuerza Fy no está produciendo movimiento, solo la componente en X. Entonces, acá sería ya prudente escribir, si se puede decir así, la fuerza en X. Entonces, vean, sería un trabajo bien sencillo si supiéramos cuánto vale la fuerza, ya que pues por diagramas, o en este caso, perdón, por descomposición de fuerzas, podríamos fácilmente identificar de que la fuerza Fx es la relación de F por el coseno del ángulo, y pues entonces aquí el trabajo sería F por coseno del ángulo por la distancia, ¿verdad? Entonces vean que el ángulo lo tenemos, la distancia también. Aquí solo sería conocer cuánto vale F, pero el problema, si leemos bien el enunciado del problema, el problema no nos está dando cuánto vale F. Entonces, necesariamente tenemos que hacer un análisis de fuerzas y ver qué es lo que está ocurriendo con las fuerzas para ver si de alguna manera u otra podemos nosotros encontrar cuánto vale F a partir de hacer un diagrama de fuerzas y ver qué es lo que está ocurriendo con la interacción de la fuerza del padre con las demás fuerzas que están ahí en el objeto. Entonces, vamos a comenzar haciendo eso, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X y una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vean que lógicamente el movimiento se está dando a lo largo del eje de las X, pero como tenemos esta restricción en la cual la velocidad es constante, mi aceleración que está, en este caso, que se pudiera generar vale 0, porque la velocidad es constante. Si la velocidad no fuera constante, entonces habría aceleración, ¿verdad? Entonces, para plantear eso, nosotros podemos decir entonces que la sumatoria de fuerza en el eje X sería igual a 0, pero ojo, le ponemos 0 porque aquí es como que tuviéramos masa por 0, ¿no? Y esto sabemos que es 0, pero no es porque el objeto esté en reposo, mucho ojo con eso, sino porque la velocidad es constante y por tanto la aceleración es 0. Entonces, aquí colocamos sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, y lógicamente las fuerzas en Y también valen 0 porque el trineo no se está moviendo en Y, sino que solamente se está moviendo en X. Entonces vean, aquí para poder encontrar esta fuerza F, pues vamos a utilizar este conjunto de ecuaciones y vamos a darnos cuenta cuáles son las fuerzas que están interactuando en cada una de sus componentes. Entonces vean que tengo aquí la fuerza F, vean que la fuerza F cae en el primer cuadrante. ¿Qué significa que caiga en el primer cuadrante? Significa que yo voy a tener una componente positiva a lo largo de X, que sería en este caso Fx, y voy a tener una componente en Y también positiva, que va hacia arriba.
Entonces, esto me sirve mucho porque ya sé entonces que Fx la voy a dejar positiva y F sub k, que es la fuerza de fricción, la voy a poner negativa en el eje de las X, y la fuerza normal la voy a poner positiva porque va hacia arriba, y W la voy a poner negativa porque va hacia abajo en el eje de la Y. Entonces, procedemos a hacer eso. Vamos entonces a plantear nuestras ecuaciones. Entonces vamos a poner acá sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Entonces recordemos, vean cuáles son las fuerzas que tenemos en X. Tengo a la fuerza Fx y tengo a Fk. Entonces aquí quedaría fuerza X positiva menos la fuerza de fricción negativa, y esto igual a 0. Entonces yo tendría que mi fuerza Fx es igual a la fuerza de fricción. Ok, nosotros sabemos cuál es la definición de la fuerza de fricción cinética. Sabemos que por definición la fuerza de fricción cinética es μk por la normal. Entonces, y también sabemos que la fuerza Fx es la fuerza por el coseno de teta, y esto es igual a μk por n. Entonces, recuerden que la misión de nosotros es encontrar la expresión de la fuerza del padre, porque ya sabiendo cuánto vale la fuerza del padre, podemos encontrar el trabajo que está realizando él. Entonces, vean que yo puedo despejar para F, paso el coseno a dividir, y me queda entonces que la fuerza del padre es μk por n dividido entre el coseno de teta. Vean que ya tengo μk, ya tengo el ángulo, pero aún me falta conocer cuánto vale n. Entonces, para conocer cuánto vale n, yo voy a hacer entonces un análisis de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, veamos en el diagrama de fuerzas cuáles eran las fuerzas que están en Y. Vean que las fuerzas que están en Y, tengo a n, tengo a W, pero no nos olvidemos de la componente en Y de la fuerza. Entonces vean, tengo N y Fy que son positivas y tengo W que es negativo. Entonces yo aquí voy a poner N más Fy menos el peso, y esto es igual a 0, ¿verdad? Entonces acá vean que yo voy a hacer una especie de arreglo, porque lo que quiero aquí es encontrar a la fuerza F, ¿verdad? Pero vean que si yo despejo para N me quedaría, el W pasa positivo, Fy pasa negativo, me queda W menos Fy. Y si sigo arreglando esto, yo sé que W es masa por gravedad y Fy sería F por el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, esta expresión que está aquí, es la que voy a sustituir en este espacio que estaba aquí. Entonces, si yo hago eso, entonces me quedaría una fuerza igual a μk por la expresión mg menos F seno del ángulo, y todo eso dividido entre el coseno del ángulo. Entonces vean, aquí tengo un despeje algo interesante, ya que pues tengo que despejar para F, ¿verdad? Entonces aquí pues tenemos que poner en práctica todas nuestras destrezas para el despeje. Voy a tratar de realizar algunos pasos rápidos. Vean que el coseno lo voy a pasar a multiplicar, el μk lo voy a pasar a dividir, y me va a quedar algo así: F coseno de teta entre μk igual a mg menos F seno de teta, ¿sí? Entonces, mi misión aquí es despejar para F. Entonces, voy a pasar este término de F que está restando a sumar al otro lado, y me va a quedar algo así: F coseno de teta sobre μk más F seno de teta igual a mg. Entonces vean que yo acá puedo sacar de factor común al término F, o sea, este F de aquí, este F de acá lo puedo sacar de factor común, y entonces voy a sacarlo. Vean lo que voy a hacer: voy a sacar de factor común F, y entonces me quedaría algo así. Y ahora este término que tengo acá entre corchetes, pues lo puedo pasar a dividir a este término que está aquí. Entonces vamos a hacer el traslado. Entonces me quedaría S, ya dejándola sola, igual a mg, y todo esto dividido entre el término que saqué entre corchetes por acá, que era coseno de teta entre μk más seno de teta. Entonces aquí quedaría coseno de teta entre μk más seno de teta.
Bien, vean que estuvo un poco interesante encontrar F, ¿verdad? Pero lo bueno es de que esta expresión am, eh, es congruente, ya que vean que la unidad física que me va a quedar aquí arriba es Newton, y lo que tengo aquí abajo, todo este término es una unidad dimensional. Entonces, en teoría estoy bien porque lo que quiero encontrar es una fuerza en Newton, ¿verdad? Entonces acá solo queda ya aplicar y sustituir, ¿verdad? Los datos que ya sabemos. Entonces F sería masa por gravedad. ¿Cuánto valía la masa? Pues recordemos cuál era la masa combinada que nos decía el problema, ¿no? 35 kilogramos. 35 kilogramos, el coeficiente vale 0.20 y el ángulo es 30 grados, ¿verdad? Entonces, nos vamos por acá. El, perdón, la masa 35, disculpen. Masa 35 kilogramos, la gravedad 9.8, todo esto dividido entre el coseno de 30 grados, entre el coeficiente que valía 0.20 más el seno de 30 grados. Recuerde tener su calculadora en grados, ¿verdad? No vayan a tenerlo en radianes ni en gradianes o algo así, ¿verdad? Tiene que tenerlo en grados para obtener un resultado correcto. Entonces hacemos la operación. Coseno de 30 entre 0.2. Tengan mucho cuidado, trátenlo de hacer lo más lento posible. Yo ya lo hice todo de una vez y me dio el resultado 71.01 newtons. Pues espero no haberme equivocado en algún cálculo. Ustedes háganlo por su cuenta y pues si está malo, pues ahí ustedes lo corrigen. Pero la ecuación, esta sí está bien, ¿verdad? De ahí ustedes solo sustituyen y hacen su cálculo. Entonces, la fuerza según este resultado que obtuve es 71.01 newtons. Entonces, ya sabiendo esa fuerza, yo puedo entonces utilizar esa ecuación que tengo por aquí y encontrar el trabajo debido al padre. Entonces, el trabajo debido al padre será entonces la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, y entonces esto sería 71.01 por la distancia que me daba el problema. Recuerden cuál era la distancia que daba el problema, son 10 metros. Entonces, por acá coloco los 10 metros. Y el coseno, pues, el coseno del ángulo, ¿no? Que es los 30 grados, ¿sí? Bien, entonces, las unidades del trabajo, recuerden que las unidades del trabajo son joules, pero los joules siempre van a dar resultado de multiplicar newton por metro. Ustedes deben de asegurarse, para que su trabajo les dé en newtons, perdón, en joules, que su fuerza esté en newtons y que su distancia o su desplazamiento del objeto sea en unidades de metros. Newton por metro es la unidad joule. Entonces, hagamos la operación. Y entonces multiplicamos esta fuerza por los 10 metros por el coseno de 30 y obtenemos un trabajo de 614.98 joules. Y este es el trabajo que ha realizado el padre, ¿sí? Esa sería la respuesta. Mucho ojo, revisen todo el procedimiento, vean que este despeje de la fuerza pues no estuvo como que muy fácil, pero si ustedes siguen el procedimiento, vean que es bastante sistemático, no hay algo complicado ahí de por medio. Y recuerden, ¿no? De que pues el trabajo debido al padre no va a ser por la componente en Y, sino que únicamente por la componente en X. Por eso aparece este F por coseno acá, porque es Fx, ¿sí? Bien, entonces pasamos al siguiente problema, que tiene algo que ver también con este mismo padre empujando a esta niña. Y pues leamos el problema. Nos dice que nuevamente este padre empuja horizontalmente el trineo de su hija para subirlo por una cuesta nevada. Vean que nos dice acá que si el trineo sube la pendiente con velocidad constante, nuevamente, ya vayamos anotando todos esos datos, velocidad constante, la aceleración es 0. Y nos pregunta acá cuánto trabajo efectúa el padre al empujarlo hasta la cima. Ok, entonces vean,
aquí nos están dando un dato en el dibujo que es una altura que es de 3.6 metros y pues aquí el padre está empujando a la niña a través de esta fuerza, ¿verdad? Es una fuerza horizontal. Entonces vamos a tener que hacer un diagrama, ¿verdad? Un diagrama de fuerzas para ver cómo está interactuando en este caso la fuerza con las fuerzas de fricción. Nos dice acá, entre paréntesis, algunos datos necesarios se dan en el ejercicio 14. Pues creo que el único dato que sería interesante saberlo sería pues el coeficiente, ¿no? Que creo que es el mismo que del problema anterior. Entonces por acá lo anotamos, el μk del problema 14 era 0.2, ¿verdad? El coeficiente de fricción cinética entre la nieve y el trineo. Y veamos ahora cómo podemos encontrar, ¿verdad? Este trabajo que efectúa el padre. Entonces, nuevamente, la misión aquí es encontrar F, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo, encontrar F. Entonces, nuevamente, hacemos un diagrama de cuerpo libre, pero mucho ojo con esto. Si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, vean que la superficie en el cual este padre está empujando a la niña es una superficie inclinada. Entonces, lo que procede para comodidad y para, en este caso, encontrar, si se puede decir así, un plano movimiento acorde a la dirección de donde se está realizando el movimiento, que en este caso es sobre la pendiente, es utilizar un eje coordenado que también vaya en ese ángulo de inclinación. Y eso pues ustedes lo pueden ustedes lo pueden elegir. La verdad que no necesariamente lo pueden hacer inclinado, también lo pueden hacer como el que hicimos anteriormente, pero para comodidad está mejor este porque pues prácticamente la niña, a pesar de que la fuerza viene así horizontal, la niña su plano de movimiento es este, ¿verdad? Entonces, al tener bien claro cuál es el plano de movimiento, que en este caso sería a lo largo de este eje X, aunque esté inclinado, pero sería el eje X, se nos facilita porque sabemos cuáles van a ser las fuerzas que en este caso van a producir trabajo, etcétera, etcétera. Ahorita en este caso, pues, no nos están pidiendo que calculemos un trabajo neto o algo así, para, en este caso, tomar en cuenta todas las fuerzas que están produciendo trabajo sobre la niña, que no solamente es la fuerza de ayuda al padre, sino que también ahí está la fuerza de fricción generando su trabajo, pero también nos va a servir para poder hacer un diagrama de fuerzas sencillo y que podamos obtener esta fuerza lo más práctico posible. Bien, entonces vean que si yo hago una especie de arreglo, yo espero que ustedes sean capaces de identificarlo. Vean que voy a tratar de borrar esto que está aquí, voy a tirar una línea horizontal, ¿sí? Una línea horizontal que vaya paralelo al plano de inclinación. Entonces vean que yo voy a hacer lo siguiente, voy a trasladar esta línea justo en el inicio del vector fuerza. Ahí lo tengo, ¿no? Entonces voy a también proyectar esta línea en la cual la fuerza del padre, que esta línea en la cual la fuerza está dirigida. Algo así, ¿verdad? Entonces vean qué es lo que estamos identificando. Vean que este mismo ángulo de 15 grados que está aquí, este ángulo de 15 grados, sería prácticamente el mismo ángulo de 15 grados que se estaría generando por acá. Entonces la pregunta es, ¿para qué quiero encontrar ese ángulo de 15 grados? Porque si yo quiero encontrar esa fuerza F, entonces vean que de acuerdo a mi diagrama de fuerzas, de cuerpo libre, perdón, que he hecho, así en el eje inclinado, vean que F caería prácticamente en el cuarto cuadrante y caería con un ángulo de 15 grados. Entonces, aquí el reto sería, creo que quizás lo más complicado, es identificar, ¿verdad?, de que esta fuerza F está bajo esa inclinación de 15 grados y caería en el cuarto cuadrante. Recuerden que el cuarto cuadrante, la característica es de que la componente en X es positiva, pero la componente en Y es negativa. O sea que la Fx iría hacia la derecha
y la FY iría hacia abajo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dibujar a mi fuerza F en el plano inclinado, perdón, el diagrama de fuerzas, algo así. Y pues por aquí vendría la componente en X y por acá vendría la componente en Y, ¿sí? Entonces dibujamos sus flechas, algo así, ¿sí? Y el ángulo que tendría sería aquí 15 grados, ¿sí? Entonces este sería mi Fx, este sería mi Fy y este sería mi fuerza F. Ok, eso es lo más complicado que veo yo de este problema, poder identificar de que esta fuerza realmente tiene un ángulo de inclinación en que tendríamos que incluirlo dentro del análisis del plano, pero de ahí lo demás está prácticamente repetitivo. Vean que tengo al peso, ¿verdad? De esta niña. Entonces vean que el peso iría siempre hacia abajo. Recuerden que el peso siempre va hacia abajo, ¿verdad? No importa que el plano lo haya colocado inclinado, el W siempre va hacia abajo. Y bueno, teniendo W aquí, vean que también se da otro fenómeno geométrico en el cual si yo tengo un ángulo de inclinación en el plano inclinado de 15 grados, vean que yo podría, y vamos a tratar de aprovechar el mismo dibujo que está aquí, yo podría trazar una línea vertical que pase por este eje, precisamente. Y pues vean que por acá se está formando una especie de triángulo, ¿verdad? Vamos a ver si puedo modificar algo por aquí para tratar de sacarle mayor provecho al dibujo. O sea, si yo esta línea de acá la proyecto hasta el fondo, este mismo ángulo 15 grados sería el mismo 15 grados que está por acá. Entonces, recuerden que en un triángulo rectángulo, una de las propiedades es de que tanto este ángulo como este ángulo que se estaría generando aquí son complementarios. O sea que si este vale 15, el complemento para formar los otros 90, porque aquí ya hay 90 grados, sería restar, ¿verdad? 90 menos 15, ¿verdad? Y esto da 75. Entonces, este ángulo acá sería 75 grados. Entonces, podemos utilizar ese ángulo, vean, porque esto sería como mi W, mi peso, y entonces en base a mi plano de movimiento, que es este eje X, ese ángulo sería el ángulo que podríamos utilizar, ¿verdad? Entonces aquí podríamos colocar que esto vale 75 grados, y con esos 75 grados podríamos encontrar las componentes. Vean que W caería en el tercer cuadrante, y el tercer cuadrante tiene la característica de que la componente en X y en Y son negativas. ¿Qué significa? De que mi componente en X se iría a la izquierda y mi componente en Y iría hacia abajo, ¿verdad? Entonces aquí dibujamos las flechas, este iría a la izquierda y este iría hacia abajo, ¿sí? Entonces vean, ya resolvimos el tema del peso. Y la fuerza normal, no nos compliquemos, recuerden, la fuerza normal es una reacción que va de la superficie para arriba. Entonces, si mi superficie es este plano inclinado que está aquí, entonces la fuerza normal tiene que reaccionar perpendicular siempre a ese plano, a ese plano de movimiento. Entonces acá mi fuerza normal iría algo así. Por acá iría mi fuerza normal. Y no nos olvidemos de la fricción. La fricción está. Entonces la fricción iría en contra del movimiento. Vean que el movimiento es hacia las X positivas. Hacia las X positivas. Entonces la fuerza de fricción iría en contra de ese movimiento. Entonces por acá voy a colocar las fuerzas de fricción que van a ir en contra de ese movimiento.
Entonces, aquí iría FK, ¿sí? Y vean que ya con esto encontramos ya todas las fuerzas que están interviniendo en el objeto. Y ahora lo que tenemos que hacer es, igual que en el caso anterior, hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, una sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, y ver qué es lo que ocurre, ¿no? Recuerden que estamos en un escenario con velocidad constante. Entonces, hacemos el diagrama, perdón, las fuerzas en X igual a 0, y veamos cuáles son las fuerzas que están en X. Vean que en X tengo a Fx, tengo a Fk, y también tengo a Wx que está por aquí. Vean que Fx iría positiva, F sub k iría negativa, y Wx también iría negativa. Entonces, coloquemos acá la expresión, entonces aquí sería Fx menos Fk menos Wx, y todo esto igual a 0. Entonces tratemos de expresar cada una de estas fuerzas. Vean que si yo encuentro a Fx, Fx sería una relación de fuerza por el coseno de 15 grados, porque es con el ángulo de 15. F sub y iría algo con el seno de 15 grados. Si habláramos de Wx, sería una W por el coseno de 75. Y si habláramos de la WY que está por aquí, sería una W relacionada con el seno de 75 grados. ¿Verdad? Entonces, sustituyamos todas esas expresiones con sus respectivos ángulos. Entonces, f de x sería aquí f por el coseno de 15 grados. F sub k, recuerden que es mu k por la normal. Y Wx sería W por coseno de 75 grados. Y todo esto igual a 0. Bien, entonces aquí nuevamente queremos conocer cuánto vale n. Entonces, para saber cuánto vale n, hacemos análisis de fuerzas en y. Todo esto igual a 0. Y veamos qué es lo que está ocurriendo en y. Vean que en y tenemos la fuerza normal. Tenemos que va positiva. Vean que va hacia arriba. O sea, que iría positiva. Tengo a la WY que va negativa. Y tengo a la FY que también va negativa. Entonces, con sus signos, yo pongo entonces n menos WY menos F sub y, y todo esto igual a 0. Entonces, despejando para n sería prácticamente W sub y más F sub y, las dos pasan positivas, ¿verdad? Sustituimos sus expresiones, entonces aquí esto sería W por el seno de 75, y F sabemos que es F por el seno de 15 grados. Entonces, nuevamente, como el problema anterior, esta expresión de n que acabamos de generar, lo vamos a sustituir en este espacio que estaba acá, ¿verdad? Entonces, veamos a ver qué es lo que nos resulta. Tendríamos entonces acá una f por coseno de 15 grados, menos el mu k, que sabemos que vale 0.20, por la expresión de n, que sería w seno de 75 grados, más f seno de 15 grados. Ahora menos este término que está acá, menos w por coseno de 75 grados, y todo esto igual a 0. Entonces vean que ya con esto nosotros podemos hacer unos arreglos y tratar de encontrar el valor de f, ¿verdad? Entonces, si empezamos a hacer estos arreglos, tenemos que multiplicar este 0.2 con este término y también con este. Entonces tendríamos f coseno de 15. Ustedes me siguen, ¿verdad? 0.2. Un 0.2 f seno de 15 menos w coseno de 75, y todo esto igual a 0. Entonces, vean que lo que voy a hacer es que este término que está acá, con este término, lo voy a pasar al otro lado de la ecuación a sumar, y lo que me va a quedar es algo así. F coseno de 15 menos 0.2 f seno de 15 igual a 0.2 w seno de 15 más w por coseno de 15, ¿sí? Entonces, vean que acá lo que voy a hacer nuevamente es sacar de factor común f, o sea que voy a sacar factor común este f con este f de acá, y entonces me va a quedar algo así. Saco factor común f, abro paréntesis,
y voy a borrar esta expresión de F que está aquí y cierro paréntesis. Entonces, ya teniendo esta expresión acá, vean que yo también por acá, yo puedo hacer un arreglo, puedo sacar W de factor común y decir entonces que voy a borrar W por aquí, voy a borrar W por aquí, y aquí voy a abrir corchetes también, y entonces por acá va a quedar afuera W. Entonces, teniendo esta ecuación aquí, entonces yo continúo por acá, me queda entonces que F por el corchete, bueno, veamos, sería un poco largo, ¿verdad? Tenemos que ver ahí, estar viendo. Coseno de 15 menos 0.2 seno de 15. Y todo esto igual decíamos que era igual a W por la relación 0.2 seno de 75 más más coseno de 75, ¿verdad? Uy, perdón. Ok, entonces teniendo esta expresión yo puedo despejar para F y este término que está multiplicando aquí con F lo paso a dividir a todo este término que está aquí, ¿verdad? Entonces me quedaría F, ya despejado todo, igual a W por 0.2 seno de 75 más coseno de 75 y todo esto dividido entre coseno de 15 menos 0.2 seno de 15. Bien, entonces acá vean que el W sabemos que es masa por gravedad y pues la masa de la niña también lo teníamos. Creo que eso era otro dato que teníamos que copiar del problema 14. Entonces vayámonos al problema 14 y veremos cuánto era la masa. La masa era 35. Entonces esa masa la vamos a utilizar por aquí, ¿verdad? Entonces F sería 35 por 9.8 por todo este término que está aquí. Esto sí lo vamos a ir haciendo por pasos, ¿verdad? Porque creo que está un poquito largo y pues es lo más conveniente cuando uno no tiene mucha práctica con la calculadora es haciéndolo paso a paso, ¿no? Entonces mi fuerza sería, entonces veamos acá, tenemos 35 por 9.8, este producto de acá queda 343, el producto de 35 por 9.8, ahora vamos con el otro término, 0.2 por seno 75 más coseno 75. Esto me queda 0.452, todo este término que está en el paréntesis me queda 0.452. Y lo que está aquí abajo sería coseno de 15 menos 0.2 por seno de 15. Y lo que está abajo me queda a 0.914. Entonces acá va a quedar 0.914. Entonces ahora multiplicamos, ¿verdad? Entonces el producto sería 343 por 0.452 entre 0.914. Entonces veamos a ver cuánto da esto. Me queda una fuerza de 169.62 newton, ¿verdad? Recuerden que la fuerza está expresada en newtons. 169.62. Esa sería la fuerza efectuada por el padre. Entonces, veamos qué es lo que nos estaban pidiendo. Nos estaba preguntando cuánto trabajo efectúa el padre al empujarlo hasta la cima. Entonces vean que nuevamente acá vamos a tratar de borrar un poco esto para verificar qué es lo que estaba aquí en el dibujo, ahora pues está un poco rayado. Entonces vean que en el dibujo claramente vemos de que el plano de movimiento, bueno, en la línea de movimiento es esta, ¿verdad? Y entonces vean que en este diagrama de fuerzas que tenemos acá, la fuerza F y E no está produciendo trabajo porque no está realizando movimientos sobre la niña.
La única fuerza que está generando movimiento sobre la niña es la Fx, o sea que por aquí puedo dibujar yo esta fuerza Fx, y esta fuerza es la que va a producir trabajo. Entonces, ya sé cuánto es la fuerza que produce trabajo. Entonces, aquí sería el trabajo igual a Fx por D. Pero, ¿cuánto vale D? D, recuerden que sería la distancia, o sea, cuánto desplaza la niña, el padre, ¿no? Entonces, la distancia sería todo esto que está aquí. Pero para poder conocer esa distancia, yo tengo que ver la geometría que se está dando con respecto a la altura, ¿verdad? Vean que la altura que me da el problema es 3.6. Entonces, vean, voy a tratar de hacer un dibujo con un triángulo, espero que se pueda entender. Un triángulo. Donde por aquí tenemos el ángulo que está en los 15 grados. Aquí vamos a tener la distancia de que recorrió el trineo, ¿verdad? O sea, la niña ahí en el trineo. Y la altura que me está dando el problema. ¿Cuál es la altura que me está dando el problema? La altura que me está dando el problema es de 3.6 metros. Entonces, esos 3.6 metros lo voy a colocar yo aquí, 3.6 metros. Y entonces yo puedo decir de que el seno, o con eso, el seno de 15 grados, el lado opuesto, que en este caso sería 3.6, entre la hipotenusa que es D. Entonces, haciendo un arreglo, yo puedo conocer D, porque D sería, paso este D a multiplicar y luego el seno de 15 lo paso a dividir, me quedaría entonces 3.6 entre el seno de 15 grados. Entonces, esa distancia D sería 3.6 entre el seno de 15 grados, y esto me queda 13.90. Bueno, son 13.91 prácticamente. 13.91 metros. Esa es la distancia que recorrió ese trineo. Entonces, ahora sí, el trabajo del padre sería la fuerza en X multiplicada por esa distancia. Entonces, ¿cuál es la fuerza en X? Pues sería la fuerza F por el coseno de teta multiplicado por la distancia D. Entonces, el trabajo del padre va a ser entonces los 169.62 por el coseno de 15 multiplicado por la distancia que acabamos de tener, que es 13.91. Entonces, híjole, vamos a borrar un poco aquí, ¿verdad? Para tratar de expresar el trabajo debido al padre. Entonces, el trabajo debido al padre será, hacemos una multiplicación, y esto me queda de 2278.90. Unidades de esto, bueno, vamos a borrar un poquito aquí. Unidades de esto, joules, ¿verdad? Y ese sería el trabajo debido al padre bajo este escenario, ¿sí? Este está un poquito más largo. Les recomiendo, como les digo, de que hagan todo esto paso a paso y que pues vean a detalle el video, ¿verdad? Y que ustedes puedan identificar cada uno de los comentarios que les he hecho de este problema. No solamente este método es el válido, también pueden ustedes hacer sus propios diagramas y pues ubicar los ángulos que les sean más cómodos. Yo sé que en algunos casos el peso se trabaja bastante con el ángulo que da el mismo plano, o sea que por aquí hubieran podido trabajar también con 15 grados, y pues si hubieran trabajado con ese ángulo de 15 grados, pues su componente en X hubiera sido una W quizás con el seno, ¿no? Seno de 15, y una WY con un término W coseno de 15, ¿no? Pero recuerden que esto es lo mismo, ¿no? O sea, decir coseno de 15 es lo mismo que decir seno de 75, y decir seno de 15 es lo mismo que decir coseno de 75, ¿sí? O sea, compruébenlo, hagan a su calculadora y vean si realmente eso que acabo de decir es cierto, ¿verdad? Entonces cada quien lo puede hacer con una manera más cómoda, quizás hayan algunos despejes que queden un poquito más simples y que no sean así con tanto cálculo, pero esto les puede servir de práctica también para poder familiarizarse con el uso de la calculadora, ¿sí? Bien, entonces vamos
hacer otro problema, pero este problema va a ir enfocado en el tema de la potencia, ¿verdad? Recuerden que cuando hablábamos de potencia, decíamos que la potencia era una relación de trabajo por unidad de tiempo. Entonces, aquí vamos a hablar nuevamente de este escenario en el cual pues hay una persona que va jalando, bueno, perdón, hay un caballo, ¿no? Que va jalando a un trineo y nos dice que el trineo tiene una masa, vean que la pendiente son estos mismos 15 grados, y nos dice acá el inciso A, nos dice que si la fuerza de fricción total retardante es de 950 newton y el trineo sube la cuesta con una velocidad constante, ven que nos hablan de una velocidad constante, nuevamente las fuerzas en X son cero, y nos pregunta qué potencia está generando el caballo. Bien, entonces, lógicamente tenemos que conocer cuál es la fuerza, ¿no?, que está generando el caballo, ¿sí? Y, y pues al conocer esta fuerza, nosotros podemos encontrar el trabajo que ha generado este caballo, ¿no? Entonces, aquí la misión será tratar de ver qué fuerzas están interviniendo ahí también con el trineo para ver si podemos encontrar este valor de esta fuerza, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tratar de aprovechar el mismo dibujo que está por acá. Vean que aquí voy a tratar de hacer el diagrama de fuerzas, aquí en el plano inclinado. Tenemos la fuerza F que está por acá, vean que por acá tendríamos el peso. Vean que 15 grados es el mismo ángulo del problema anterior, entonces por acá sabemos que sería 75. Y entonces, teniendo este W, sabríamos entonces que por acá tendríamos WX, por acá tendríamos WY, tendríamos una fuerza normal. Hay una fuerza de fricción, ¿verdad? Pero vean que lo interesante es que ya nos dan cuánto vale la fuerza de fricción. En este caso la fuerza de fricción vale 950 newton, que iría en contra de ese movimiento del caballo. Y entonces, aquí lo que podemos hacer es calcular el trabajo de este caballo utilizando el diagrama de fuerzas y veamos acá qué podemos hacer. Bueno, vamos a continuar con este problema en otro video con un dibujo un poco más claro, ¿verdad? Muchas gracias.